la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, sobre todo lo que ha pasado en este último tiempo, una persona que además sabe perfectamente cómo son las cosas en materias electorales, porque no solamente fue senadora, diputada, sino que además candidata presidencial y ahora alcaldesa de la comuna de Providencia. Gracias por estar acá, Evelyn. Un gusto, Fernando. La verdad es que es un gusto poder conversar contigo. Bueno, igualmente, Evelyn, ¿cómo interpretas lo que pasó el domingo? Y te hago la introducción con dos líneas, que es, hace un año la paliza era al revés. El 80% contra el 20% dijo queremos una nueva constitución. Se hace la constitución y cuando hay que ratificarla por parte de la ciudadanía, vuelve la democracia a hablar, esta vez en una forma que no se había visto nunca en términos de números en la historia, y la respuesta es una paliza al revés. ¿Cómo estás viendo eso y cómo la entiendes tú, que has estado muchas veces en campaña? A ver, Fernando, yo siento, digamos, que los chilenos son súper sensatos. Y lo que quieren es, obviamente, que nos preocupemos de la salud, de la educación, de las pensiones. Probablemente también ahora, mucho más que hace un año atrás, de la delincuencia, de la inmigración descontrolada, del tema mapuche, del narcotráfico, naturalmente. Y sienten, digamos, que lo que ellos habían pedido con el 19 de octubre, con la calle, con muchas cosas, no era lo que hizo la convención. Yo creo que a los chilenos en general, primero, no les gustó el tono de la convención, cómo se comportaron ahí, no les gustó que no conversaran con todos, no les gustó todos los shows que hubo en torno a la convención y mucho el tema, ¿no es cierto?, de no permitir que se cantara el himno nacional. Ya eso empezó, yo creo que a descolocarlo. Y no les gustó la propuesta misma, que de verdad puede haber tenido buenas cosas, algunas buenas cosas, pero yo creo que la mayoría de los chilenos sintió que se había pasado de 7 pueblos, digamos, que se habían tomado con mucha arrogancia, con mucha soberbia, el triunfo, que creyeron que podían hacer un poco cualquier cosa. Así que, y por eso mismo, yo por lo menos estoy total y absolutamente convencida que, digamos, el hecho de que el rechazo haya ganado tampoco significa que los que estuvimos por el rechazo podamos hacer cualquier cosa. Creo que hay que ser más cuidadoso y más respetuoso que nunca en el término de tratar de interpretar lo que los chilenos están queriendo. Yo me acuerdo haber estado conversando contigo, Evelyn, pero hace unos 4 o 5 años atrás, o quizás más, no me acuerdo, y tú planteabas ya, y te costó un par de chispazos en tu partido, pero planteabas mucho antes que otras personas esta idea, no es exactamente dimensionada como un Estado social de derecho, pero sí con la visión de que había que aprender, por ejemplo, de los gobiernos europeos y los Estados europeos respecto del trato y los derechos que debían tener las personas. ¿Qué tanto eso hoy día sientes que, plasmado ya en una lógica de Estado social de derecho con todas las cosas que eventualmente puedan haber, qué tanto eso crees tú que es algo que entró fuerte dentro de las cosas que eventualmente se aceptaron de la nueva Constitución? A ver, en ese sentido, yo he tenido siempre una visión un poco distinta que muchos de los economistas de mi sector. Muchos de ellos creían que efectivamente lo más importante era, o lo único importante era reducir la pobreza, cosa que Chile hizo, con mucha fuerza reducir la pobreza, con mucho éxito, yo diría. Pero yo siempre he pensado que eso sí, obviamente que es indispensable, pero no es suficiente. Los países que finalmente tienen un futuro compartido, que tienen una visión compartida, que tienen mayores niveles de
de aceptación, de cariño hacia su país en el fondo, que tienen menos delincuencia, que tienen menos violencia, son aquellos países que no solamente reducen la pobreza, sino que de verdad tienen mayores grados de equidad. La equidad, a mi juicio, es indispensable para que un país pueda tener tranquilidad social, tranquilidad política, tranquilidad económica también. Y en ese sentido yo siempre he mirado un poco lo que ha hecho Alemania, que lo viene haciendo desde von Bismarck, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es básicamente preocuparse de la salud, preocuparse de la educación, preocuparse de la equidad, preocuparse también de que nadie se le vaya quedando atrás. Para esos países, digamos, ya, eso es una cosa, la equidad, pero también la otra cosa es cómo tú vas resolviendo los problemas. Entonces, esas sociedades hicieron pactos sociales. Dijeron, a ver, ¿qué queremos? Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, los países nórdicos. Dijeron, ok, tenemos problemas en la educación. ¿Qué vamos a querer a 2, a 5, a 10 y a 20 años plazo? E hicieron políticas de Estado en torno a esos problemas. Lo mismo hicieron con respecto, por ejemplo, a políticas de trabajo. Lo mismo hicieron con respecto a políticas de salud, porque tú no puedes hacer todo al tiro, porque muchas veces no tienes la plata. Pero cuando tú dices, mira, vamos caminando en esta dirección y en la medida que vayamos teniendo dinero vamos a hacer esto y esto y esto. Y donde finalmente tú no te juegas la vida con cada gobierno, porque los gobiernos que vienen, hay países que están muy polarizados. Y entonces llega un gobierno y lo primero que hace es deshacer todo lo que hicieron los otros. Y después viene otro de acá y deshace lo que hizo este. Tú finalmente nunca avanzas en eso. En cambio, si tú tienes políticas de Estado y decir, mira, en educación pública vamos a tener esta calidad y vamos a tener estos ideales, qué sé yo. Entonces van llegando los distintos gobiernos que pueden ser de distintos signos políticos, pero van marcando una trayectoria. Y van construyendo sobre lo que han hecho los anteriores. Bueno, ese es el país al que yo aspiro. Y por eso es que cuando yo hablo, ¿no es cierto?, ahora de una nueva convención constituyente, de un nuevo intento de tener una buena constitución, no lo estoy haciendo porque en realidad lo prometimos para ganar el plebiscito, sino que lo hago porque estoy profundamente convencida de que es la única forma que Chile salga adelante. Y ese es el único objetivo, finalmente. Uno no puede ver esto como una guerrilla de quién ganó y quién ganó un poquito más, y qué sé yo. Si nosotros estamos de verdad en la política, es para construir un Chile en el que todos quepamos, en el que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir tranquilos. A eso aspiro yo. Ahora, Evelyn, todo eso que has dicho... de repente cuando tú lo tiras a nivel de gente, en esta desigualdad, como tú muy bien la describiste, que es el que tiene el país, hay situaciones que son heridas profundas, que son de alguna manera cosas que se vienen arrastrando hace tiempo, y que uno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el caso de las pensiones, te voy a poner. Claro. Este es un país que envejece, pero tremendamente. Un país que tiene menos tasa de natalidad que la que tenía hace 30 años o 40 años, y tiene una tasa de envejecimiento mucho mayor. La edad promedio de los chilenos es mucho más alta de lo que era hace algún tiempo. Y por lo tanto, el tema de las pensiones, básicamente hay una suerte de peloteo donde de repente sale una cosa importante, pero que hay plan acá, programa aquí, etcétera acá, y al final tú ves que cuesta una barbaridad modificar las cosas en términos serios para que tú percibas, oye, aquí sí que hay un cambio copernicano de aquí a acá. Mira, ¿por qué es eso? ¿Por qué pasa eso en el mundo económico también? A ver, lo primero es que yo estuve revisando cifras con una amiga que sabe mucho de pensiones. Yo alguna vez supe mucho, a esta altura estoy un poco más alejada. Miramos, por ejemplo, la gente que se jubiló, que pidió su jubilación durante el mes de julio de este año. Solo 25% de la gente que pidió la jubilación tenía 30 años o más de cotizaciones.
Si tú no tienes 30 años o más de cotizaciones, es imposible tener una buena pensión. Ni aquí, ni en la quebrada del Ají. De hecho, muchos sistemas antiguos, por ejemplo, el Servicio de Seguro Social, si tú tenías menos de 30 años de cotizaciones, tú perdías tus cotizaciones. No tenías derecho a pensión. Punto. Eso, perdona, suponiendo, y yo me imagino que las personas que tienen menos de 30 años no tienen menos de 30 años por de voluntad. Trabajo. Claro, de voluntad. Es porque han tenido eventualmente que destinar esa plata de las cotizaciones para otra cosa. O tuvieron laguna. O tuvieron esas lagunas. Por ejemplo, trabajaban como independientes, claro, ¿no es cierto? Y nunca cotizaron. No tuvieron un empleador. Mujeres que a lo mejor se dedicaron a criar sus hijos o a cuidar su padre o alguien enfermo, etc. Entonces, y el drama es que hoy día se desincentiva la cotización. Porque si tú no cotizas, entonces se supone que tú estás muy mal y estás dentro del 40% más pobre de la población y entonces tienes salud gratis para tus hijos, para ti mismo, tienes probablemente educación gratuita. Entonces hay muchas políticas públicas que desincentivan la cotización. O sea, lo primero es que si tú eres asalariado, ¿no es cierto?, te quitan un 20% y ahora te quieren quitar un 26% de tu sueldo. Porque al final, que sea de cargo del empleador o del trabajador, da un poquito lo mismo. Porque la cotización es una plata que el empleador tiene que sacar de su bolsillo y que a ti no te llega. Eso es la cotización. Entonces se dice mucho, no, o sea, no te llega ahora. Teóricamente te llega... Te llega en el futuro, pero no te llega ahora. Y la verdad es que todo el mundo prefiere tener la plata ahora y no en el futuro, porque por eso la cotización es obligatoria. Pero además de que te quitan toda esa plata líquida, como te digo, si tú cotizas y tú tienes un sueldo declarado, que como empleado asalariado todo el mundo lo conoce, digamos, muchas veces pierdes el derecho a la gratuidad en la salud, muchas veces pierdes el subsidio al agua potable, muchas veces pierdes la educación gratuita, pierdes muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que te incentivan a no cotizar. Y en la medida que subamos la cotización de un 20 a un 26%, el desincentivo va a ser aún mayor. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo vamos a incentivar que la gente de verdad cotice. Porque si nadie cotiza, perdón, pero no hay forma de dar una buena pensión. Y claro, puede haber un subsidio del Estado, pero eso todo el mundo va a seguir diciendo, digamos, que las pensiones son malas, porque si tú quieres que el Estado... ¿Cuáles son las formas, por ejemplo, en que... a mi juicio, por ejemplo, una persona, mientras más años tenga de cotización, mayor debiera ser la pensión garantizada. Porque tú tienes que premiar a la persona que hizo el esfuerzo de cotizar. Pero si tú tienes como un poco la misma pensión para el que hizo el esfuerzo y para el que nunca hizo el esfuerzo, bueno, obviamente que todo el mundo va a querer no cotizar, pues. Entonces... Y después se dice que las pensiones son malas. ¿Cómo no van a ser malas si hay una tremenda... si la mayoría de la gente en realidad no está cotizando suficiente? Ahora, Evelyn... Perdón, entonces esta es una de las conversaciones que tenemos que tener en serio. ¿Cuál va a ser la edad de jubilación? ¿Cuál va a ser la edad de jubilación para las mujeres? Las mujeres viven más que los hombres, tienen más lagunas... y además viven mucho más, ¿no? Entonces, hay un tema ahí complejo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero si tú le dices, mire, le vamos a quitar un 6% más y además no va a ser suyo y no va a ser heredable, perdón, pero ¿quién va a tener ganas de cotizar? Ya, pero eso de lo heredable y no heredable ya se quedó claro. Incluso la Constitución que fue rechazada era heredable. Era heredable Era heredable lo que habías juntado hasta ahora. Era lógico. Pero nadie te decía quién te iba a manejar tus platas. Porque mira,
En este minuto yo, que ya tengo edad de jubilar, de cada 10 millones que yo tengo, yo debo haber puesto menos de 3. Todo el resto era interés y reajuste. O sea, más de 7 millones de pesos de los 10 que tengo más de 10, obviamente. Estoy hablando de cada 10. Más de 7 millones eran interés y reajuste. Entonces, si a mí me dicen que a mí me van a obligar a que me invierta mis platas una institución estatal, yo digo, perdónenme, ¿quién me va a manejar las platas? ¿Van a poner a un burócrata al que pusieron ahí a manejar las platas porque es de un determinado partido? Y vamos a terminar igual, ¿no es cierto?, que ese ferrocarril donde importaron vagones de España que nunca al final pudieron manejar. ¿Esos son los que van a poner a manejarme mis platas? Perdón, pero yo prefiero una FP, po. Yo ahora, no tengo ninguna duda que prefiero una FP. En Europa hay sistemas estatales que funcionan muy bien. Bueno, perfecto. Digo, para que no parezca que aquí y el Banco Estado funciona bien también. Pero ¿cuáles van a ser las reglas? Tú no sabes. No. Entonces, yo lo único que pido es, perdón, a mí me gustaría poder elegir. O sea, puede que haya un sistema estatal, bien, pero déjenme elegir quién me maneja las platas. Porque al final, la inmensa mayoría de la plata que yo tengo en mi cuenta es porque la han invertido bien. Es bueno. Entonces, habían demasiadas dudas, porque una cosa es que tú puedas, del 6% adicional no va a ser heredable, porque va a ir a un fondo común. Entonces yo te digo, ¿qué incentivo hay para seguir siendo asalariado? Yo prefiero, en realidad, creo que es más racional esconder las plata, que sean un poquito a la negra, porque al final yo voy mejor en esa. Y eso es lo que le está pasando a los chilenos. Los chilenos ganan más o les va mejor cuando no son asalariados y cuando no cotizan. A ver. Si así es, po. Pero eso es para la gente que primero tiene acceso a elegir. Y a plata. Porque convengamos que las ISAPRE, las AFP, muestran de repente un estado de alzas de utilidades enorme que debe estar respaldado por una situación que beneficia a sus afiliados. Mira, creo que no es el momento de ver. Yo lo único que te estoy diciendo es que tenemos un problema gravísimo en las pensiones, sí. Un problema estructural, y es que el actual sistema desincentiva las cotizaciones. Y sin cotizaciones es muy difícil que hayan buenas pensiones. Eso es lo único que estoy diciendo. Okay. Y entonces, por lo tanto, no quiero entrar en una discusión contigo porque además no lo vamos a resolver. Pero si no se resuelve eso, que nadie crea que vamos a tener buenas pensiones. Evelyn, déjame llevarte a otra cosa que me parece también tremendamente interesante. Si es que hay algo que mostró este plebiscito de salida, es que el voto voluntario probablemente en la cabeza de las personas quedó atrás. Afuera. Yo también creo. Quedó atrás. Que tú hayas tenido 13 millones de personas votando. Es maravilloso. Es una cosa impresionante porque no puedes decir que aquí hubo, qué sé yo, un efecto solamente de fake news. No, pues no. Aquí cuando te vota esa cantidad de gente, es la democracia la que funciona. Y en forma tan contundente, además, porque no fue por 10 votos que ganó. Desde ese punto de vista, fue un error, a mi modo de ver, el generar voto voluntario. Pero yo creo, y te lo planteo a ti. ¿Un error? Sí, yo creo que fue un error el voto voluntario. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero yo creo que también fue un error, y aquí podemos quizás discutir un poco porque tú fuiste candidata presidencial. Yo creo que el voto voluntario, sumado a un gobierno de 4 años sin reelección inmediata, hace que pasen cosas. Yo siempre cito a Marshall McLuhan, que es un ex comunicador extraordinario, que decía: el medio es el mensaje. Y aquí el medio es el mensaje. ¿Por qué? Porque tú tienes en votos de 4 años sin reelección inmediata, tienes
Es muy corto, es un demasiado primer corto. año que es un año de instalación, básicamente. Un segundo año, que es el único año donde tú puedes actuar relativamente libre para Y el hacer tu tercero programa. ya se lanzaron y ya las tienes elecciones. elecciones el tercero y tienes elecciones el cuarto. preferiría Y volver a los empiezas 6 trabajar, años. claro, y empiezas al tiro a pensar en cómo vas a adornar todas las cosas para ganar la próxima elección. Y no tienen espacio para poder materializar las cosas que muchas veces son de largo o mediano plazo. No es solamente eso, es además que la gente vota por el presidente. El presidente, al haber una segunda vuelta, gana con más del 50% de la elección, de los votos, y por lo tanto la gente dice ya, ganó holgadamente, y por lo tanto va a poder hacer su programa. Pero resulta que no tiene mayoría en el Congreso. Y resulta que hay 20 distintos partidos o grupos en el Congreso. Imposible entrar a negociar con cada uno de ellos, y por lo tanto los presidentes no tienen el poder de hacer aquello por lo cual fueron electos, que es su programa. Entonces, no son solamente los 4 años, sino que además no tienes con quién conversar y no tienes cómo conseguir los votos para hacer tu programa. ¿Cómo se arregla esa cosa? Si no es cambiando un sistema. ¿A ti tú preferías un sistema parlamentario o semipresidencial? Yo prefería un sistema parlamentario o semipresidencial, pero tengo la impresión que Chile no está para eso. Sí. Yo de verdad prefiero un sistema parlamentario, claramente parlamentario. Pero no creo que ya Chile tiene como una larga tradición y creo que no estamos para cambiar cosas tan... pero sí hay que cambiar, por lo tanto, el sistema electoral. Es posible que uno tenga que decir, oye, ¿sabes qué más? Para tener representación en el Congreso tú tienes que tener al menos un cierto porcentaje de los votos, como es en muchos países de Europa, en Alemania, etcétera. Y donde además tú tengas... a mí me gustan más los 6 años que los 4. De verdad, en 4 años no hacen nada. Y yo te lo digo también como alcaldesa. 4 años, tú apenas estás recién empezando a hacer aquellas cosas y ya se te acabó el periodo. Yo estoy haciendo mucho más en el segundo periodo porque ya tengo las finanzas ordenadas, estaban los planes hechos. O sea, hacer un plan, por ejemplo, de un nuevo parque, te toma un año y medio, y después licitarlo y qué sé yo, ¡pum!, se te fue el periodo. Entonces, yo creo que efectivamente hay que repensar tanto el periodo presidencial como el sistema electoral, como varias otras cosas, para que funcione la democracia. Déjame hacerte la pregunta que probablemente muchos se están preguntando en todas partes, que es, a ver, de todo lo que se dijo que antes del plebiscito, sobre la voluntad de llegar a acuerdos, sobre la voluntad de hacer una nueva constitución, etcétera, de recordar que la gente por un 80% había pedido una cosa nueva. Ok. Tú ves, y se han dado señales bastante interesantes, pero tú ves y podrías decir, mira, cualquier cosa que pase y la forma como pase de ahora en adelante, evidentemente va a haber una constitución nueva, distinta a la que se originó desde el 80 con la reforma del 2005. Sí, absolutamente. Yo creo que es evidente que eso va a ser, es evidente que tiene que hacerse. Evidentemente nos tenemos que sentar a conversar sobre Chile. Chile está con un problema político, con un problema institucional, con un problema económico grave, con un problema, o sea, está con un problema de delincuencia grave, y por lo tanto creo que es indispensable sentarnos a conversar. A mí me tocó vivir los primeros años del Congreso con la vuelta a la democracia. Y ahí había un ánimo de dialogar, de que el país saliera adelante, de superar de alguna manera todas las divisiones que habían habido. Y yo tengo la ilusión que ese tipo de congreso vuelva a existir, de que ese tipo de diálogo pueda existir. Creo que los problemas que hemos vivido son tan profundos que de alguna manera se ha ido instalando la responsabilidad de sacar el país adelante. Esa misma responsabilidad que nosotros sentíamos que teníamos en los años 90, cuando fueron los primeros gobiernos democráticos, el gobierno de Elwin, el gobierno de Frey.
y que después se fue empezando a perder, y después ya además empezaron a surgir todos estos partidos, y ya al final, ¿no es cierto?, esto era la cueca arriba del piano. Así que yo siento, digamos, que tenemos una tremenda responsabilidad que la gente está sintiendo, los parlamentarios están sintiendo esa responsabilidad. Yo espero que, yo creo también que el propio gobierno de Boric lo está sintiendo. Hizo cambios bastante sustanciales y bastante dolorosos. No todos nos gustan, obviamente, pero es obvio que hizo cambios. Y por lo tanto yo tengo bastante más optimismo respecto de Chile. Y dentro de eso está la voluntad, pero no es una voluntad, insisto, porque hayamos hecho concesiones para ganar el plebiscito. No, yo creo que este convencimiento es por una convicción absoluta que tenemos que hacer cambios profundos, porque los problemas de hoy día no son los mismos problemas que en 1980, no son los mismos problemas que en el 2005, que fue cuando hubo una reforma importante a la Constitución. Son distintos problemas y por lo tanto se necesitan distintos instrumentos. Y claro, lo ideal sería que nosotros tuviéramos una Constitución suficientemente neutra como la de Estados Unidos, en que para enfrentar esos problemas no sea necesario cambiar la Constitución. Eso sería lo ideal, sí, pero no es el caso. Ahora, convengamos una cosa, para ninguna Constitución la palabra neutra es exactamente lo que se refiere, porque básicamente la Constitución es el dibujo de una institucionalidad y no de otro. Es la institucionalidad básica. La institucionalidad que se quiere y que es básica. Ahora, ¿tú sientes, por ejemplo, que es una cosa que probablemente le pudo haber pasado a mucha gente, incluso a muchos convencionales y a mucha gente en el país, cuando tú tienes un plebiscito de entrada donde prácticamente es 80% contra 20%, de repente se te pasa en la cabeza la idea de que tú tienes un mandato, claro, tienes un mandato eterno. Eso eventualmente puede darse también si es que pierde o viene otro ganador que saca un porcentaje altísimo como el pasado domingo, que hay que tener cuidado que no repetir el mismo error. ¿Cómo tú, dentro de tu sector, ves los compromisos de las personas respecto de estos acuerdos y estas cosas que se necesitan? Yo he tenido una gratísima sorpresa con la actitud de Javier Macaya. Presidente de tu partido. Yo había peleado re harto con él al principio, pero la verdad es que yo siento que lo está haciendo increíble. Una persona joven, con convicciones, que está dando muestras clarísimas de que vamos a una nueva constitución, de que una persona muy moderna. Y hoy día yo hablé con un diputado del cual soy amiga, porque él es diputado por la Cuarta Región, donde yo fui senadora, etcétera, Juan Manuel Fuenzalía, y le pregunté, bueno, pero ¿cómo están los diputados con todo lo que está haciendo Macaya? Y me dijo, estamos todos detrás de él. Pero tuviste que en la coalición Javier Macaya tiró una fecha y dijo, yo creo que deberíamos estar esta cosa lista antes de 11 meses, y saltaron todos diciendo, oye, pero tú no puedes poner plazo de nada. Y me parecía a mí de la más absoluta lógica el que tú por lo menos pongas un parangón para que esta cosa no se distancie de nuevo y no se perciba como una cosa que eventualmente no va a tener más que fecha, clave. Fernando, más que fecha, a mí lo que me encanta de él es la convicción de que tenemos que hacer las cosas bien, que no nos podemos arrancar con los tarros, que el 62% no es de la derecha, que el 62% es de la sensatez, y que si nosotros somos insensatos ahora nos van a dar con el mocho del hacha a nosotros. Y por lo tanto, lo que yo celebro es que en este escenario donde estuvieron los amarillos, donde estuvo la senadora Rincón, el senador Walker, donde estuvo, ¿no es cierto?, Carlos Maldonado, a quien pude conocer más, porque estuvimos juntos en un programa defendiendo ambos el rechazo. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar con un señor que había sido presidente del Partido Radical y además ministro, ¿no es cierto?, de la Concertación, defendiendo algo juntos? O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Y eso es lo lindo.
Y eso es lo lindo, y eso es lo que tenemos que preservar. Tenemos que preservar esa sensatez, tenemos que preservar ese espíritu de conversación, ese espíritu de construir Chile de nuevo. Última pregunta, Evelyn. ¿Debe haber un plebiscito ratificatorio sí o sí de lo siguiente? Yo creo que es razonable. Yo creo que estamos yendo a un sistema en que las redes sociales han empoderado mucho a nuestros ciudadanos. Yo lo veo en la municipalidad. Tú no puedes hacer una plaza hoy día sin hacer 3, 4 o 5 participaciones ciudadanas. Alguien me decía el otro día, pero si tú eres la alcaldesa, tú tienes que hablar. No. Tú escuchas primero. Porque la gente que usa la plaza no soy yo, son ellos. Y por lo tanto uno tiene que entender qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, y eso significa participación ciudadana. Si tú haces participaciones, 3, 4 o 5, para una plaza en Providencia, ¿cómo no va a hacer una participación ciudadana, que es un plebiscito, ¿no es cierto?, para ratificar una constitución? A mí me parece que es de toda lógica, que es imposible plantear algo distinto. Hoy día la ciudadanía es otra, está empoderada, uno la debe escuchar, ellos tienen formas muy fáciles ahora de organizarse y por lo tanto lo lógico es un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Evelyn Matei, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y ya estaremos conversando cuando, bueno, cuando pase el tiempo. Pasen las cosas, pase el tiempo y estemos en una de esas observando una situación, otra situación inédita, porque han sido puras situaciones inéditas. Mi deseo de verdad es que el próximo plebiscito sea aprobado por un 80%, que la gente entienda que primó la sensatez y en eso estamos. Muchas gracias.